La siguiente es una conversación con la psicóloga Elena Herrera. Hablaremos de energía, emociones, amor propio, ciencia. Además, ella se apoya de talleres, terapia, coaching, reiki, barras, carta astral, etcétera. Amigos, suscríbanse al podcast en las diferentes plataformas. Quiero que este proyecto siga creciendo. Les dejo a la psicóloga Elena Herrera, Elemental. Episodio 135, Elena Herrera, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias a ti por recibirme, es un gusto. Un tema muy interesante, el cual vamos a tocar, ya tenía muchas ganas de tocarlo y ya Abraham me dice, hey, mira, ahí está esta persona, ¿qué onda? Me pasé viendo muchísimos TikToks que tienes y Instagram, los shortcuts que tienes o los shorts. ¿Cómo empieza todo este mundo de la psicología con Elena? Platícanos un poco. A mis, ¿qué tenía? 17 años, cuando dije, odio las matemáticas. No quiero estudiar nada que tenga que ver con matemáticas, no me gusta, no se me da. Checo, ok, comunicación, chef o psicología. Comunicación no me llamaba mucho. Chef, mi hobby, no quería que se convirtiera en mi chamba de día a día. Dije, psicología, pues siempre termino siendo la que está dando el consejo. En prepa me gané el premio del chismógrafo de la generación. Okay. Cuando existían esas cosas, Cuando existían los premios de prepa. Era una diversión hacerlos, ¿no? Ah, totalmente. ¿Quién crees que era la organizadora de todas esas cosas? Okay. Yo. Y pues por eso me terminé decidiendo estudiar psicología y me fui a estudiar a Monterrey, a la Universidad de Monterrey. Okay. Y vivía ya 6 años como foránea. ¿Tenías alguna referencia? ¿Hay alguien referente en tu familia? ¿Un amigo, una tía, algo así que ya habías percibido lo que hacía realmente un psicólogo o no? Típico de series de televisión que ves y totalmente me veía sentada en una oficina en How do you feel about that? Y aparte mi tía, que es mejor amiga de mi mamá, mi madrina de comunión, okay. Ella es psicóloga, una muy buena psicóloga aquí en Tijuana. Okay. Liz Kingsworth, por si quieren una psicóloga okay. tradicional, psicoanalista, es muy buena. Ella fue como la que me impulsó a estudiar psicología. Ok. Uh-huh. ¿Qué mirabas tú en ella? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Además de estarse sentando ahí, porque me imagino que a esa edad, a los 17, todavía no sabías exactamente qué es lo que... Uh-huh. Tus funciones, tus duties. ¿Qué onda con eso? Tenía un punto de vista siempre a lo que nos pasaba a nosotros como familia muy interesante. Okay. No nos dábamos cuenta muchas cosas, mi mamá y yo, y ella era como, hey, despierta, date cuenta de esto. Entonces era como, me encanta cómo piensa. Y realmente dije, es que está bien padre como entender el comportamiento humano. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Qué tiene que ver mi historia y mi pasado con lo que estoy viviendo ahorita? Siempre fui súper curiosa en este tema y siempre he sido muy observadora con la gente. Te los puedo leer Me imagino. En 5 segundos. Entonces como que fue ok, vamos a darle tantita teoría a esto, ¿no? O sea, no nada más de que, ay, mi instinto. Ajá, ok. Ahora, una vez que ya te inscribes y ya empiezas a cursar tu materia, ¿era lo que esperabas? Perdón, tu materia, tu carrera, ¿era lo que esperabas? ¿O fue una decepción o dijiste, no, sabes qué, no me esperaba esto y al contrario, estoy más motivada en el aspecto de que estoy estudiando esto? Yo primaria nunca fui la estudiante perfecta, ni en lo más mínimo. Prepa, 2-3, pero cuando entré a carrera, o sea, mis calificaciones me empezó a ir súper bien. Hice un grupo de amigas, psicólogas todas, éramos un grupo de 9 amigas que realmente nos apoyábamos muchísimo. Entonces para mí fue disfrutar tanto por lo social como por lo académico. Me empecé a sentir como más realizada, ya no era la presión de me está yendo mal en la escuela, estoy defraudando a mi familia. Mis papás por fin se empezaban a sentir como más orgullosos, más tranquilos de hey, mi esfuerzo está valiendo la pena y más por estar estudiando fuera, ¿no? Okay. El hecho de salir de tu casa, de salir de la zona de confort, ¿ayudó?
en ese aspecto? ¿Crees que te hiciste hasta cierto punto? Mucha gente dice, tienes que salirte de tu casa para crecer un poco, para sufrir un poco, el homesick. ¿Qué onda con eso? Sí, totalmente. Mi primer año en Monterrey fue, o sea... Devastador. Tétrico, okay. Real. Pero tuve el beneficio que mi mamá es regia. Entonces, toda mi familia, aparte de mi mamá, está en Monterrey. Entonces, como que podía irme a quedar con mi abuelita el fin de semana y como que, bueno, pues ya tenía como el amor de mamá, ¿no? Claro. Pero creo que a mí lo que más me ayudó fueron mis amistades, ¿sabes? Yo tenía amigas súper matadas. Okay. Pero no dejábamos de salir al mismo tiempo. Entonces, era un muy buen balance. Yo prepa, secundaria, fui súper fiestera. Entonces... Tijuana querida, exacto. Okay. Entonces encontré un buen balance en carrera. O sea, empecé a conocer otro lado influenciado por mis amigas, la verdad. Okay. El círculo de amistad siempre ayuda. Dicen que somos el conjunto de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Okay. Entonces, si te pones a observar a las 5 personas con las que más pasas tiempo, vas a encontrar tu personalidad. Qué tipo de cosas te estás llamando la atención, qué tipo de pensamientos, todo tiene que ver con tu ambiente. ¿Tiene sentido? Uh-huh. Una vez que ya vas casi al final de tu carrera, ¿qué empiezas a ver? ¿Cuál es tu propósito? ¿Vas a abrir un consultorio? Ahorita comentaste que empezaste a dar clases. Uh-huh. ¿Cómo en esa escuela donde vas te ayudan a dar una dirección? ¿O de plano no te ayudaron? ¿O qué onda? ¿Cómo está eso? Cuando yo me graduó, como que primero dije, no me sentía lo suficientemente preparada para empezar a dar consultas luego. Era un tema de me necesito preparar mucho más, necesito hacer maestría, necesito hacer diplomados, necesito hacer certificaciones, necesito hacer muchas cosas. Y para mí, yo siempre he tenido un muy buen nivel de inglés. Para mí fue lo fácil, la verdad. Dije, me voy a meter de maestra de inglés. Empecé a trabajar en una escuela constructivista en Monterrey que se llama Madison International y daba cuarto de primaria. Sorpresa, a mí no me gustaban los niños. Me chocaban los niños cuando estaba chiquita, pero cuando me metí de maestra, es otro rollo completamente. Me encantó dar clases, me encantó explicar, me encantó transmitir. Pero literalmente primer día de clases, se da cuenta que fui a suplir a una maestra que había quedado embarazada. Entonces le surgía que entrara alguien. Estaban viendo fracciones. Mi coco, gracias. Y literalmente, o sea, me llega la Miss, ¿está bien? Y ella, what does your intuition tell you? O sea, y de que está bien. Y yo, muy bien. Llega el coordinador a checar. Sí, está bien. Y yo... Pero la verdad fue una dinámica muy interesante que hoy, te puedo decir, 10 años después, entiendo perfectamente por qué la vida me puso de maestra. Claro. ¿Sí? Me terminé regresando en Monterrey porque la verdad es que no me imaginaba tener mi vida allá. En su momento era, si llego a tener hijos, neta quiero que crezcan con esta cultura regia, sin juicio ni nada. Pero cuando les dije a mis alumnos, me voy a regresar, mi alumna volteó y me dijo, Miss, ¿por qué te regresas? ¿Porque no tienes novio? Y yo, no, mi amor, ni al caso, extraño a mi familia, ya quiero regresarme, Ve, se acaba de morir mi abuelita, entonces te puedo presentar a mi abuelito, lo vestimos de Carolina Herrera y le decimos que te den un anillo Princess Cut. Y así te puedes quedar en Monterrey, Miss. Y fue cuando dije, damn, I'm making the right decision. O sea, me tengo que ir. Sí, la cultura ya es un poquito muy diferente. Es otro rollo. Me regreso a Tijuana y empiezo a trabajar aquí en el Colegio Reina Isabel, en quinto de primaria. El público más difícil que te puedes imaginar, la neta. Pero me terminó encantando otra vez lo mismo, transmitir, guiar, enseñar. Y por mi misma historia, yo sufrí muchísimo bullying en primaria. Entonces, más allá, hoy entiendo por qué me pusieron 8 años en quinto de primaria. Claro, por toda mi historia, porque más allá de transmitir, que sí fui muy buena maestra, daba 12 materias en inglés, y History, Science, Language Arts, y History era mi materia favorita, y era toda una experiencia para mis niños, mis clases, ¿no? Pero más allá, lo que yo les transmitía a nivel emocional a mis niños, ese apoyo,
se acabó el bullying en quinto de primaria, no existía, o sea, era mucho netear con mis morros. ¿Y qué fue lo que terminó pasando? Llegó pandemia, me quitaron mi salón de clases y dije, ya, bye, no estoy transmitiendo, no estoy guiando. Eso es a lo que yo realmente vine. Y ahí es cuando dije, seguí estudiando, claramente no estaba nada más siendo maestra y punto, no, seguí estudiando, me llegué a ir en un intercambio en Madrid, o sea, hice ciertas cosas, ¿no? Que todavía seguía empapándome en todos estos temas de psicología porque el comportamiento humano siempre me ha encantado, pero lo hacía más de hobby, no me imaginaba realmente teniendo mi propia práctica, ¿no? Pero la vida te dice, quítate que ahí te voy, o sea... Sí, la pandemia creo que nos cambió a muchos, ¿no? Exactamente, y creo que para mí fue cuando me convertí lo suficientemente valiente para salir del closet espiritual. Porque siempre había sido como un tema, ¿no? Van a decir la loca de las energías, la loca de los ángeles y esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la psicología tradicional? Yo soy psicóloga clínica. Ajá. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Todo se termina combinando siempre, ¿no? Pero sí están los puristas, ¿no? Como dijiste hace rato a tu madrina, que es como la psicóloga clásica y tú empiezas a mezclar otro. ¿Cómo, de quién te apoyas? ¿Quién es tu referencia? ¿A quién viste que hace eso? Hay psicólogos que hacen ¿cómo se llama la otra donde te hipnotizan? Algo así como... Hipnoterapia. Hipnoterapia. Erickson. Hay diferentes tipos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tú te das o te guías por eso? ¿Por lo que tú necesitabas? ¿O qué onda con eso? Literalmente fue voy a soltar el volante, no voy a tratar de controlar, y la vida me iba poniendo lo que seguía. Leía mucho, fue mucho de Gabby Bernstein, Joe Dispenza, muchos autores que realmente era lo que me llenaba. Ajá. ¿Sí? Entonces, como una vez leí un libro que fue ¿sabes qué? Hay que dejar de hacer y simplemente hay que ser. Y empecé a ser, literal, o sea, no fue ¿qué rama quiero esto, el otro? Voy a dejar de irme por lo tradicional y tratar de definirme en un cuadro, porque mi persona no se puede definir en una cajita. Soy muchísimas cosas. Simplemente voy a dejar ser y atraer desde ese lugar lo que es para mí. Y ahí fue cuando empecé no sé, que el Reiki, que lo transgeneracional y el Bert Hellinger con las constelaciones, muchísimas cosas que realmente a mí me han funcionado. Ajá. Si me preguntas realmente por qué empecé a estudiar constelaciones, por qué me fui por sistémico familiar, porque era necesario para mi sanación. Y claro, desde la experiencia puedo guiar, porque realmente yo no creo que alguien no puede llevar a alguien más de la mano por un camino que no han vivido. Claro. Sí, o sea, ¿quién va a ser un mejor acompañante a alguien que está viviendo un cáncer? ¿Alguien que no lo ha vivido o alguien que ya lo vivió? Sí, definitivamente sí. Entonces, todas estas terapias que yo doy es porque a mí me han sanado, a mí me han funcionado. Y casualmente, todos mis temas que no se han dado en mi vida es porque hay un bloqueo a nivel familiar. Por eso te digo, dejé que la vida me guiara y me dijera, ¿qué tipo de técnica necesitas tú, Elena, ahorita? Esta. Me gustaba tanto que la terminaba estudiando. Qué curada. Uh-huh. Ahora, Elena pierde su sala de clases. ¿No seguiste dando clases en línea? ¿No te favoreció? ¿No te acoplaste? ¿O qué onda con eso? Yo me aburría. Ajá. Yo me aburría. Si yo me aburría, imagínate mis niños. O sea, la verdad es que me desconecté completamente de eso. Terminé el año, claro, obvio. Pero ya el siguiente ciclo les dije, muchísimas gracias. This is not for me. This is not for me. Seguí dando clases de inglés en las tardes y todo. Tenía mis alumnos y tenía como mi método elemental, así le decía. Okay. Que era, ustedes compran un libro, yo grabo el audio del libro leyendo, entonces tú tienes que leer y escuchar al mismo tiempo y vamos a tener una sesión una vez a la semana para platicar sobre esto que leíste. Porque realmente yo te puedo dar todas las clases de grammar y vocabulary, pero sin la práctica pues no sirve. No sirve. Y empecé así salió mi Instagram, eran puras clases de inglés. Y de repente fue Elena, es que tus clases terminan pareciendo terapia. Porque me preguntas ciertas cosas de lo que estoy leyendo, porque eso es lo que pasa. Tú escoges un libro y lo escoges por algo, porque algo tenías que leer en ese preciso momento, en ese libro, porque tiene un mensaje para ti.
Entonces eran como muchas preguntas y me iba literalmente a la vida de ellos. Entonces fue ok, vamos a ir incorporando. La gente me empezó a pedir más terapia. Es que Elena, yo no quiero clases de inglés contigo, quiero terapia. Eres psicóloga, ¿no? Yo sí, soy psicóloga. ¿Practicas? Y yo, pues sí, tengo 2, 3 pacientes. Pero... Tengo muchísimos alumnos, ya los ayudé. Y a los papás también incluso, ¿no? O sea, de repente que se terminaban desahogando conmigo y era sí, tu morro necesita terapia, pero tú también. Entonces, ahí fue cuando dije, la vida me está llevando ahora sí a atreverme y literal, own it, eres psicóloga, ya deja de estarle jugando a la Miss. ¿Sí te lo cuestionaste o sí te lo pusiste enfrente o qué onda? Claro, o sea, sí fue el miedo de qué van a decir las personas, me van a criticar, no me van a criticar, pero llega un punto de y si me critican y si dicen, eso habla más de ellos que de mí. Estábamos en medio de la pandemia, ¿qué más podía pasar, no? Exactamente, y yo soy muy de la creencia que si alguien te critica algo es porque le estás reflejando algo que no están dispuestos a hacer, ¿sabes? O sea, sí, yo me pongo con mis reels y mis posts y todo, pero es güey, lo criticas porque no te atreves. Te criticas porque no estás dispuesto a hacer lo necesario para hacer lo que quieres hacer. Entonces no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con ellos. Exacto. Y ya, así fue cuando empecé y claro que entraba el miedito, pero ya, shake it off. ¿Cómo nace? ¿Cómo decides? Ok, nace Elemental, obviamente ya ahorita nos dijiste más o menos de dónde nace el nombre de las clases de inglés, pero ¿cómo decides? Voy a hacer Elemental, ¿a quién busco para que me ayude con mi diseño? ¿Cuál va a ser mi temática? ¿Dónde están mis alcances? ¿Cómo decides hacer eso? ¿Cómo emprendes? Una vez sentada con mi papá, platicando de que Elena, ¿qué sigue? Ok, te vas a salir de maestra, pero what's next? Y yo, pues voy a empezar con los libros y las clases de inglés. Me dice, ¿y tu carrera? Y yo, ok, déjame hablar. ¿Tengo carrera? Sí, espérate, sí es cierto. Y fue como que mucho empuje, fue como retándome y soy muy orgullosa, muy, muy orgullosa. Es como, sí puedo, esto, el otro, ya. Yeah. Y le hablé a una amiga, hazme logo, esto, el otro, y a la semana simplemente fue lanzarlo y quien me vea, cool. Y ya fue creciendo y ahorita ya estamos en 126,000 seguidores. Sí, está impresionante. Y además, ahorita nos vas a ir platicando. ¿Cómo fue tener tu primer cliente? ¿Fue videollamada? Yo me apoyé de una psicóloga. Saludos para Isabel. Isabel ahorita a ver si me ve. Porque yo sí hubo una etapa de mi vida donde la pandemia, pasaron unas cosas en mi familia y era como, o voy, o salgo corriendo o me voy a empezar a friquear, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer cliente? ¿Cómo empezaste a atender? Me acuerdo que la primera entrevista que yo tuve con mi psicóloga era como con vidrio y todo y dije, ¿qué pedo? Está bien raro, pero uh-huh. Me imagino y obviamente por todas las circunstancias que había, esa era la única forma que podías apoyarte. ¿Cómo empezaste tú a manejar a tus clientes? Online. Okay. Online es un poquito más fácil, creo que... Sí, a mí también me gustó. A mí me gustó todo lo online. Totalmente. Estás en tu cama, en pijamas, con un té, o estás a gusto en tu casa, pues te sientes en confianza. Entonces siento que mi primera paciente, pudo bajar barreras mucho más fácil. Ella acudió a mí porque vio un live que hice hablando de amor propio. Okay. Y le cayeron unos cuantos 20s. Y ella hizo conmigo ese live. Nos invitaron a ella, a mí y otra chava. Y estábamos hablando del tema de tener tu propio negocio. Y terminó tornándose en temas de amor propio. Y fue Elena, necesito ir a terapia contigo. ¿Qué onda cuando empezamos? Y yo, va a ser mi primera paciente, literal. Me dice, no importa. Me dice, quiero que seas tú. Y yo, va, ok, súper bien. Y así empezamos... poquito a poquito a ir atrayendo más y más y más y como que entre más me expongo hablando, literalmente es como que personas empiezan a identificar conmigo y mi historia y es ok, quiero que tú me guíes. ¿Esa primera paciente decides hacerlo por la vía clásica o dices, mira, me acabo de terminar de leer este libro, creo que puedo experimentar algunas cosas que aprendí en ello?
¿cómo empiezas tú a hacer esa fusión? ¿Cómo decides? Que fue hace ratito lo que más o menos te preguntaba, ¿no? Todos somos diferentes, todos somos únicos. ¿Cómo decide Elena, a él le aplico esta, a él le aplico, déjame ver si funciona esto? Porque al final de cuentas, tú apenas empiezas a conocerlo. Obviamente conoces un trasfondo de ellos, hasta cierto punto lo que uno platica, pero ¿cómo empiezas tú a indagar todo ese tipo de terapias? Primero me voy con la historia transgeneracional, ¿sí? Y dependiendo de lo que voy viendo, dónde están repitiendo ciertos patrones, si están reparando o están repitiendo, reparando es salirse completamente de la historia familiar y soy la rebelde, la oveja negra, que ahí no te está saliendo la historia familiar, simplemente estás en rechazo completo, no estás recibiendo todos los beneficios de pertenecer a tu familia, ¿no? Que luego podemos hablar de eso. Y si estás repitiendo, pues exactamente traes el mismo patrón, ¿no? Entonces, de ahí vamos viendo, vamos identificando detonantes, vamos identificando qué interpretaciones hiciste en la infancia. Entonces, vamos a ir literalmente desmenuzando la persona que eres, entre detonantes, en los patrones repetidos, y ya ahí voy viendo en qué técnica te meto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si traes mucha ansiedad, que ni siquiera me estás pudiendo seguir el hilo de conversación, te voy a decir, ven a una sesión presencial, te voy a correr las barras. ¿Por qué? Porque barras lo que hace es un proceso energético que básicamente te vacía en el disco duro, crea espacio. Sí, me chuté una terapia, dije, para hablar de eso, porque no, sí había escuchado barras, pero todo el mundo pensamos que son unas barritas. Sí, literal, de que como si vas al gym. No es lo mismo. Nada que ver. ¿Cómo empiezas, o háblanos un poquito, sobre todo la gente que no conocen o no ha escuchado sobre la energía, sobre tu energía, sobre conocerte, el amor propio? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo percibes, y con esta persona voy a trabajar un poco más porque no tiene idea? Porque a veces vamos así, vamos nada más encajonados en algún sitio, ¿no? Sí, identifico que la persona es completamente tradicional, ni me meto en lo energético, porque sé que lo voy a perder. Sí puedo hacer esa distinción. Pero la realidad es que somos 4 cuerpos. Somos un cuerpo mental, somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo físico y somos un cuerpo energético. Todos se pueden percibir, ¿sí? Y todos se combinan. Y ahí es cuando yo entro. Todas las heridas se quedan en nuestro cuerpo energético. Tú atraes lo que eres, no lo que deseas. Entonces, yo puedo estar deseando todo lo que yo quiera, pero traigo ciertas heridas. ¿Qué es lo que voy a estar atrayendo? Justamente eso que no quiero. ¿Por qué? Porque necesito sanarlo, necesito trabajarlo, necesito reaccionar de manera diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con barras, liberas el canal de pensamiento, creas espacio para atraer la situación y reaccionas de manera diferente y ¡pum! Hay como una manifestación diferente, creas más, ¿sí? Reiki, sanas heridas, ¿sí? Das energías. Entonces, por ejemplo... Eso también está interesante de Reiki. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo tú dices, ok, yo ya me siento a gusto con Reiki, lo voy a poder intercambiar o lo puedo meter como... ¿O cómo lo descubriste tú? Platícanos un poquito más bien de eso. Mi historia con la energía empezó cuando empecé a meditar yo. Okay. ¿Sí? Yo literalmente empecé a meditar para bajar mi nivel de estrés. Y meditaba primero 5 minutos, luego me fui a 15 y luego llegó el punto donde meditaba 45 a 1 hora. Okay. Y en ese punto es cuando empecé a percibir mi cuerpo energético, empecé a sentir como el flujo de energía de mis pies a mis manos, empecé a sentir donde había huecos en mi propio cuerpo energético. Y literalmente me ponía la mano en el espacio donde estaba ese hueco energético, iba sintiendo cómo se iba llenando. No sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía, pero era como un instinto. ¿Qué es lo que te estaba platicando hace rato? Es como un download. ¿Quién sabe cómo lo sabes? Pero lo sabes. No, y es tu cuerpo, tú eres la que conoces. No hay nadie mejor que conozca tu cuerpo más que tú mismo. Exactamente. ¿No? Y tu cuerpo energético igual. Nada más que antes no estaba consciente que existía ese cuerpo energético. De repente puedo decir, es que hay personas que de plano no perciben este cuerpo energético, pero claro que sí, tú llegas a un lugar y dices, ay, es que está rara la energía.
sí lo conoces, Claro. sí lo percibes, nada más que no tienes esa sensibilidad o no tienes entrenado esas sensaciones, porque son sensaciones. O te autoengañas y dices, hell with that. Ajá, ¿no? exactamente. O de repente llegas a un lugar y piensas en una persona y pum, ahí está. Claro, tu cuerpo reconoció la energía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene vida propia, tu cuerpo tiene memoria, tu cuerpo te protege. Tu cuerpo, si tú empiezas a hablar con él, te empieza a decir cosas impresionantes, que ni siquiera tú tienes conocimiento, no dimensionas toda la información que tu cuerpo alcanza a percibir. Entonces empiezo yo con esto y ahí es cuando digo, siempre, o sea, ya sabía lo que era Reiki, ¿sí? O sea, ya sabía. ¿Por qué? Porque yo ya me había ido a sesiones de Reiki, yo ya había ido a todo este tipo de cosas, pero no lo había trabajado en mí. Entonces, cualquiera puede hacerlo, cualquiera se puede hacer Reiki, literalmente es nada más, siéntate, empieza a meditar y vas a empezar a percibir la energía en ti. No tiene ¿Cómo ciencia. llegas a ese grado de meditación? Para muchos de nosotros meditar 10 minutos es como una eternidad. ¿Cómo es esa constancia? ¿Lo hacías diario? ¿Lo hacías cada tercer día? ¿Qué onda con eso? Porque es difícil meditar, no se le da a cualquiera, ¿no? Creo que más bien es la idea que tenemos alrededor de meditar. Todo el mundo piensa que para meditar tu mente tiene que estar tranquila. Claro que no, eso no pasa. Le tienes que dar un ancla, le tienes que darle algo que hacer a tu mente. Y ahí es donde empiezan los mantras o donde empiezas a jugar con la respiración. Tú le vas a decir a tu mente, vas a estar contando respiraciones. Y yo empecé con un cuadrito, literal. Okay. Inhalaba en 4, retenía en 4, exhalaba en 4, retenía en 4. Y así, 4, 4, 4, 4, 4. Y de repente, pum, te desprendes. Y empiezas a estar, pero no estar. Y ahí entras en ondas teta. Cuando tu cerebro entra en ondas tetas, es que ya estás meditando. Y no es tan complicado. Literalmente en 2-3 minutos ya puedes entrar. ¿Escuchabas algo en particular? Yo estuve un tiempo en clases de meditación y la persona que nos guiaba, o sea, te hacía unos textos o ¿qué serían? Como oraciones o pláticas, donde una vez sí me fui, me sentí bien a gusto, me acuerdo que me desperté, abrí mis ojos y me sentí cansado en el aspecto de, güey, qué chingón estuvo esa sesión. ¿Cómo le hacías tú si tú lo hacías individual? O escuchabas algo, un audio, o qué onda con eso, tomaste alguna clase en particular, o qué onda con eso. Me puse a leer intensamente. Yo soy súper nerda, me encanta leer. Entonces entendí lo que eran las frecuencias. Las frecuencias son solfeggio frequencies, van derechito a los chakras, que es parte de nuestro cuerpo energético, son los meridianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cierto número de frecuencia va a trabajar con el chakra raíz, que son miedos. Entonces, una semana meditaba con estas frecuencias, con el chakra 1. Segunda semana meditaba con el segundo chakra. Tercera semana con el tercer chakra. ¿Dónde lo pueden encontrar? En mi Spotify, si les interesa. Ok, eso sí no lo sabía que tenías Spotify. Sí, pueden buscar Elena Real y literalmente son mis playlists. Ok, perfecto. Y ahí pueden buscar chakra raíz. Ok, voy a hacer mi cuadrito, voy a poner mi chakra raíz, voy a poner mi alarma, porque tienes que poner alarma. ¿Por qué tienes que poner alarma? Porque si no vas a estar, ya pasaron 5 minutos. Sí, empieza la ansiedad, empiezan diferentes cosas, ¿no? Claro. Y el tema con la ansiedad es que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es adicto a ciertas emociones. Las emociones que son hormonas solubles en agua, ¿sí? Emotions is energy in motion. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás meditando, estas emociones se empiezan a mover por tu cuerpo. Si tú estás quieta, ¿qué es lo que pasa? No hay estimulantes. Tu cuerpo no está recibiendo su adicción y empieza a entrar en withdrawal, literal. Entonces, hey, dame mi droga, dame mi emoción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocasionar una emoción? Tus pensamientos. Entonces el cuerpo empieza a pensar en lo que te estresa. Vamos a pensar que mi cuerpo está adicto al estrés. Entonces voy a estar pensando en todo lo que me estresa. Y ahí es cuando, ok, ya me fui al estrés, lo identifico y regreso a mi cuadrito. Y termino mi tu sesión. Y lo apunto. Esto fue lo que noté,
tuve esta visión, porque ¿qué es lo que empieza a pasar? Entras en un estado teta y es como si estuvieras soñando. Y todo eso es información del inconsciente al consciente. A mí me da risa cómo a veces en una película pasan las imágenes de que... Y es exactamente como está pasando, o sea, no es realmente literal lo que está pasando, ¿no? Sí. Ahora, Elena, ¿cómo empiezas tú a manejar tus clientes y cuánto tiempo te diste para decir, ok, me estaba perdiendo de todo esto, 3, 4 meses, 6 meses, dijiste, aquí es donde yo pertenezco? ¿Qué tanto tiempo pasó para que tú dijeras, hice una muy buena decisión? El primer día. ¿En serio? El primer día, te lo juro. O sea, fue como ya no tenía lugar donde estaba antes. ¿Por qué? Porque también ya estaba incómoda. Sí, o sea, tu mismo cuerpo te va avisando que tu energía ya no está para estar ahí, ya te toca crecer, pero el mismo miedo te mantiene en el mismo lugar. Y lo sientes, o sea, en ese momento tal vez no estaba dando terapia, pero seguía guiando, seguía enseñando, mis sesiones se tornaban a cosas personales. Y fue es que es esto. No sé, como que simplemente fue un despertar bien difícil, ¿no? Hasta cierto punto difícil, pero sencillo, ¿no? Fue difícil atreverme. Ajá. Pero ya dando el primer paso ya. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Creo que me ayudó que fue durante pandemia y no estaba viendo muchas personas, no estaba recibiendo muchas opiniones. Okay. Nada más estabas hablando con las personas que realmente querías hablar. Y las personas con las que realmente quería hablar era Elena, qué padre, sí, atrévete, esto, el otro. Entonces, creo que nunca recibí como esa energía negativa. Eso a mí me ayudó mucho. Sí, qué chingón. Una vez que ya empiezas a dar tus consultas, empiezas a manejar un horario, empiezas a decir, ¿sabes qué? Como cualquier otra empresaria, tengo que tener horario, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Cómo empiezas a formar todos tus días de trabajo? Obviamente no llegaron todos los clientes de la noche a la mañana. ¿Cómo empiezas tú a trabajar eso? ¿Empiezas a promocionar? ¿Qué onda con eso? Fíjate que nunca he promocionado, simplemente creo que voy subiendo lo que siento, voy subiendo reels, eso el otro día sí iban llegando clientes, pero me empecé a dar cuenta que muy pocas personas querían terapia en la mañana, porque trabajan. Okay, ajá. La gente trabaja, no tienen tiempo para tener terapia en la mañana. Son 2, 3 clientes que tengo que necesitan terapia en la mañana. Curioso, casi no tengo mamás, casi... Qué raro. Casi todos mis pacientes son solteros y en la tarde. Sí tengo uno que otro que tiene hijos, pero pocos. Entonces mis mañanas generalmente son muy libres y eso a mí me da tiempo para, yo soy súper con mi rutina de bienestar emocional y energético. I need to practice what I preach. Entonces mis mañanas son sagradas. Y literalmente de 2 de la tarde a 8 de la noche generalmente, porque las que más se pelean son las de las 5, 6, 7. Sí, recién saliditos del trabajo. Exacto. Ahora, recién salidito del trabajo también traes una energía. Si te fue mal en el trabajo, traes toda tu mala vibra. Tu ansiedad. ¿Cómo recibes ese tipo de pacientes? Si ya sabes que dices, este canijo es intenso, ¿cómo lo empiezas tú también a manejar? O le dices, no, ¿sabes qué? Mejor a ti a las 8, o ¿cómo tú lo decides? ¿O les das prioridad a ellos por su tiempo? Sí, o sea, fíjate que nunca he sido muy selectiva en ese aspecto de, él es bien difícil, eso. No, la neta no tengo un juicio en ese aspecto. Lo que yo sí hago de ley es, necesito hacer grounding todos los días. Yo necesito irme al zacate y sacar toda esa energía que no es mía. Y si estoy recibiendo mucha pesadez, en este momento lo recibo y lo te regreso. Tomo lo que es mío y te regreso lo que es tuyo. O sea, voy haciendo mis procesos verbales yo mientras estoy dando terapia. Me ganaste mi siguiente pregunta, es porque al final de cuentas tú estás recibiendo toda la energía. Si yo ando de mala onda ahorita, un podcast bien agresivo y todo va a salir como... ¿Cómo tú eliminas todo eso? Haces tu ejercicio, pero eso es para ti. ¿Cómo lo desechas? ¿Cómo planteas?
¿Y quién te enseña eso? Meditando y con experiencia a lo largo de los años. O sea, y platico con otras personas que se dedican a lo mismo. Okay. Recientemente encontré una nueva teoría que es el Human Design, que es como ligado, como parecido a la astrología, pero es otro, ¿no? El Human Design te habla del tipo de energía que tú tienes, ¿no? Y hay 5 tipos de energía. Mi tipo de energía es proyectora. ¿Qué quiere decir eso? Y aparte tengo 2 centros coloreados que yo absorbo muchísimo, es mi naturaleza. Entonces ya con la conciencia de eso, ya empieza un cuestionamiento, esto es mío, no es mío, este dolor, ¿de dónde viene? Ay, y empiezas a regresar, empiezas a poner atención en todo eso. Y ya este punto de vista no me lo compro, qué interesante punto de vista, no es mío, adiós, y vas regresando. Está bien interesante. Está curioso. Está súper interesante. Es un filtro grande el cual tienes, ¿no? O sea, obviamente, como lo decíamos, tú te conoces perfectamente y tú sabes lo que ya te está sobrando, ¿no? Claro, y si nos vamos a mi historia, ya entiendo el nivel de emocionalidad que tenía de chiquita, ya entiendo por qué el bullying, ya entiendo por qué percibía absolutamente todo lo que estaba sintiendo los adultos, mis comentarios imprudentes, que de repente le decía a mi mamá lo que ella no quería escuchar y mugre huerca de 7 años, ¿por qué sabe esto? Entonces es simplemente entender tu historia, ¿no? Para mí amor propio son 5 puntos y ha sido para mí una transformación enorme de ser una persona que tenía 0 amor propio a ahorita considero que soy una persona que tiene mucho amor propio, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es conocer tu historia a la perfección, por qué reaccionas como reaccionas, por qué eres como eres, la autenticidad. Porque es muy fácil caer en la pertenencia, muy, muy fácil. Pero entre más auténtico eres, más vas a atraer lo que realmente es para ti. La autorregularización, que es cumplirme lo que me prometo. ¿Por qué? Porque me quiero convertir en mi relación primordial. Yo no quiero tener a alguien más primero que a mí, ni siquiera a mi pareja, si llego a tener hijos, ni a mis hijos, a nadie. Soy yo primero. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario, o sea, no es necesario. Pero como no estamos acostumbrados a cumplirnos lo que nos prometemos, no estamos inconscientemente como nuestra relación primordial. ¿Sí? Voy a poner primero a mi mamá y a mis pacientes les pongo este ejemplo. Vamos a decir, tienes que tomar un jugo verde todas las mañanas. ¿Te lo haces? No. Pero ¿qué tal si tu pareja te lo pide? Ahí vas, te levantas a las 5 de la mañana a hacerle su jugo verde, ¿no? Y luego te quejas, ¿no? Todavía. Exacto. Todavía con eso. No estás como tu relación primordial. Ajá. Después, la autovalidación, que esta ha sido creo que un reto muy grande para mí. No pedirle un consejo a mis amigas, no pedirle un consejo a mi mamá, no pedirle un consejo a alguien más de qué es lo que debo de hacer. ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre opina en base a sus experiencias, en base a sus ideales, que tal vez no es lo mejor para mí. No, y luego como amigo llegan, te piden un consejo, tú le abres hasta la perspectiva y todo, y terminan haciendo otra cosa, y como amigo termina uno... Bueno, el hombre es así, ¿eh? Uh-huh. Al hombre llegas y le pides un consejo y él te va a dar la solución, uh-huh, ¿no? Y tú vas a hacer lo que tú digas y entonces ya llegas con el resultado y dices, ¿para qué abrí mi boca, no? Claro. Pero qué interesante eso. ¿Cuál sería el último? ¿Dijiste 4 o dijiste los 5? Autocuidado. Ok. Que es, claro, el hacer ejercicio, comer saludable, irme a pintar el cabello, sentirme bien con mi mimarte, Exacto. Mimarte totalmente. Que todo el mundo tiene confundido el amor propio con hacer todas estas cosas. Es mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente ese ha sido mi camino. Qué curada, qué interesante. ¿Hay alguna forma de cuál se pueda prevenir todo ese tipo de cosas? Obviamente yo también te comentaba hace ratito que tenemos una cultura del hasta donde ya no puedo avanzar, uh-huh, es cuando yo empiezo a usar. Es como el clásico cuando me duele un brazo. No, pues me duele porque hice ejercicio ayer y a lo mejor me lastimé. No supe hacer bien mi ejercicio, dependiendo cualquier tipo de accidente. No llegas al doctor, no llegas al psicólogo hasta cuando ya estás que casi no, ni puedes respirar, o te dicen cualquier cosa y empiezas a llorar, o cómo es que el ser humano se puede autoayudar. Lo mencionaste hace ratito, pero ¿cómo lo puedes hacer? ¿Existe alguna ayuda en eso o no? Sí,
A mí me Digo, gusta. pues sería bien interesante, ¿no? Digo, te quitaríamos mucha chamba, pero... No, pero por ejemplo, a mí me gusta utilizar el mundo como un espejo. Y eso me habla de mí, siempre. Yo no puedo ver algo que yo no tengo dentro. ¿Sí? Están las 5 leyes del universo. Y una de ellas es esta. Existen 4 tipos de espejos. El primero es el de la admiración. Yo no puedo ver algo en alguien que yo no tenga. Entonces, si yo admiro tal cosa en ti, es la vida, el universo mostrándome un potencial mío. Por ejemplo, yo veo a alguien que corre carros, me vale, no me interesa, no es un potencial para mí. Sí. Pero veo a alguien dando un speech, un TED Talk y digo, wow, yo quiero esto. Hasta abres los ojos, ¿no? Totalmente, te emocionas, Claro. entra como una adrenalina, ¿no? Y es como, yo quiero eso. Pues claro, eso es un potencial para mí. Claro. Ese es el primer espejo. El segundo, la crítica. Yo no critico algo a menos de que hay algo en mí que me está moviendo, me están mostrando algo, ¿no? Y lo dije hace rato, si me van a criticar algo, yo sé que les estoy espejeando algo a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una chava en Tijuana que subía un chorro de cosas a Instagram y típico, ¿no? De que haces el screenshot y lo mandas con tus amigas y lo criticas y esto. No lo criticaba desde el lugar que yo quería estar haciendo lo que ella estaba haciendo. Lo estaba criticando por su autoestima, lo que le valía que la gente estaba diciendo o haciendo. Termina siendo lo mismo. La vida me estaba mostrando, hey, no critiques algo que tú también deberías de estar haciendo. Okay. ¿Sí? El otro, cuando me critican a mí algo y me duele, eso tiene que ver conmigo. Hay algo en mi historia que tengo que trabajar. Por ejemplo, si llega mi mamá y me dice, ay, como que esos jeans se te quedan bien apretados. Ok, traigo temas con mi imagen corporal, lo tengo que trabajar, ¿sí? Pero si no me pega, ahí yo puedo identificar, eso es de ella. Mi mamá tiene temas con su imagen corporal, no es mío, ¿sí? Y el típico de choca te checa. Y no es critico algo que yo tengo, puede ser todo lo contrario completamente. Yo tenía una paciente que era súper linda, súper buena, un amor de persona, de esas de que voluntaria en un hospital, siempre estaba ayudando, dando. Pregúntame cada cuánto pensaba en ella misma. No, pues no tenía tiempo, ¿ah? Y se la vivía del chongo con la mamá. La mamá era la persona más sangrona, más egoísta, más criticona, o sea, completamente en ella. Y se chocaban, se repelaban. ¿Por qué? Porque las dos tenían que aprenderse algo de la otra persona. Mi paciente tenía que aprender a ser un poquito más egoísta, porque claro, terminaba haciendo un tapete y la gente le veía la cara. Y la señora tenía que ser un poquito más considerada, más buena. Entonces, lo que te choca, te checa. Te están mostrando algo que tú también tienes que trabajar. Entonces, cuando tú tienes idea de estos 4 espejos que existen en la vida y aprendes a observar y a utilizar al otro como una herramienta de autoconocimiento, ahí ya no necesitas al terapeuta. ¿Por qué? Porque me estás despertando algo en mí. Esto me está hablando de mí, ¿sí? Algo que me está calando, algo que me está doliendo, eso me está hablando de mis mecanismos de defensa, mis detonantes. Y a mí me gusta tener una tablita que es detonantes, emoción y mecanismo de defensa. ¿Qué me detona? Me detona que me digan que me calle. A mí, Elena, me detona que me digan que me calle. O sea, que me hagan shh. Qué bueno que te invitamos por acá. ¿Qué emoción despierta en mí cuando me dicen que me calle? Que estoy tonta, que no sé, que no soy suficiente. Mi mecanismo de defensa, ¿cuál es? Ponerme a pelear. Entonces, si yo ya entiendo que el mecanismo de defensa me está tratando de evitar este sentimiento de insuficiencia, puedo meter otro y empezar a decir, no tiene nada que ver esto conmigo, nada más simplemente no me están haciendo algo, ¿no? Entonces ya empiezas a utilizar el mundo y lo que te pasa como un autoconcepto tuyo, autoconocimiento. Es ir viendo y notando lo que te pasa día a día. Ahora, como psicóloga está impresionante. ¿Cuándo Elena se desprende de... ¿Cuándo tiene el switch de... se apaga la psicología y nada más voy a disfrutar un día, no sé, o unas horas? ¿Existe esa, Elena, o no? Sí, ¿Sí? Totalmente, claro que sí. Okay. Lo que más me cuesta es cuando alguien me está contando algo
que no entre el modo psicóloga. Ajá. Eso me cuesta mucho. Distinguir cuando me están contando como amiga o me están contando como profesional, ¿no? O sea, me ha tocado varias ocasiones que mis amigas me han dicho, Elena, te estoy contando nada más para que me escuches, no me des un consejo. Tú acá ya estirándote. Sí, es que tiene que ver con, no, así que te acuerdas que hace 10 años me dije... Con una libreta acá, ¿no? Ajá. Y aparte tengo muy buena memoria, entonces me puedo acordar de algo que me contaste hace 5 años y si ahorita estás viviendo un evento similar, ¿te acuerdas que te pasó lo...? Neta, eso es lo único que digo, me hace falta trabajar tantito más en esto. Porque es difícil, ¿no? Porque es difícil como, por ejemplo, tus amigas y tú sabes que le puedes echar la mano, pero no te está pidiendo ayuda y dices, no, o sea, ¿cómo le digo que no, no? Y aparte percibo, te puedo percibir muy bien, energéticamente te puedo sentir. Entonces es como, no me tienes que decir exactamente qué sientes. Sí, no. Ya sé. Cuando, como dijiste al principio, ¿no? Tus amigas son las personas con las que pasas el tiempo y ya las conoces. Entonces, ay, no me ha hablado esta, a lo mejor porque trae algo y ya empiezas tú a sacar tus propias teorías, ¿o no? A veces. A veces sí. Pero, digo, trato de no sacar a la Elena psicóloga. Trato de regresar a mi esencia. Porque soy más. Qué chingón. ¿Cómo ha evolucionado Elena desde el primer momento que decidió abrir sus terapias hasta donde estás ahorita, el hoy? Mucho más segura. Mucho más segura. Y realmente más enamorada de la vida. O sea, no te puedo decir que lo tengo completamente resuelto a dónde voy y esto y lo otro, pero creo que he aprendido a rendirme ante la vida, el famoso término surrender, porque creo que mi mente es limitada. Mi mente es muy limitada. Lo que yo pienso que es mejor para mí, la vida siempre tiene un plan mucho más interesante y mucho más padre para mí de lo que yo puedo pensar. Entonces simplemente es un surrender. Si ahorita toca llorar, si ahorita toca sufrirle, si ahorita toca tener 5 clientes nada más, va, válido. ¿Por qué? Porque la vida te está redireccionando. Entonces simplemente creo que la Elena que empezó trató de controlar hacia dónde iba y la Elena que ahorita she's having fun. Me estoy divirtiendo y soltando y no estoy forzando las cosas, no estoy buscando, estoy dejando que llegue. Ya nos hablaste de energía, de diferentes hábitos. ¿Cómo empiezas tú con el coaching personal que se dio también un boom, ¿no? ¿Cómo empiezas tú y cómo dices, a ver, yo también puedo... Al final de cuentas una psicóloga es un coaching, ¿no? No se le ponía así, pero al final de cuentas es hasta cierto punto, te dirige para que tú te sanes, ¿no? ¿Cómo tú empiezas y dices, bueno, yo también voy a agarrar ese perfil o cómo surge eso? Cuando me empiezo a dar cuenta que hay ciertas personas que sanan más con conocimiento, ¿sabes? Enseñándoles, claro. Literal, o sea, a ver, existen estos tipos de apego, ¿cuál crees que tú tienes? Y más como, literal, enseñarte, no tanto, hey, estás en terapia contándome, te estoy dando las herramientas para que tú te conviertas en tu propio gurú. Así yo manejo el coaching. ¿Cómo es la mente, no? O sea, tú nada más le estás haciendo make-up a una terapia. Justo. Ajá. Y les estás dando esa seguridad de que ellos técnicamente se están autodiagnosticando, pero la neta no, porque tú los guías y los llevas de la mano. Y creo que es eso, ¿no? Entender que no tienes por qué hacerlo solo, que puedes tener a tu coach que te está echando porras y no es un coach de ejercicio, es un coach de vida, sí. Que es no lo estás haciendo solo. Tienes en quién apoyarte y no es un familiar, nadie te está juzgando, es tu espacio, es tu hora de hablar de ti. ¿Quién no le gusta hablar de sí mismo 1 hora sin juicio? Sin correcto, sin incorrecto, simplemente siendo. A mí me encanta. Sí, hay muchas personas, digo, porque ahorita como me lo planteaste, hay mucha gente que no le gusta hablar de... Sobre todo ciertas personas, no sé, artistas, el ego es como lo tienen acá, pero ya cuando las vas a presentar o algo es como, no, mejor quítale esto, mejor quítale. ¿Cómo tú detectas ese tipo de coaching? ¿Cómo tú dices, a ver,
ya lo vi que trae muchísima información, muchísimo en él, pero no le gusta esto o le gusta esta forma. ¿Cómo lo manejas? Le pregunto directamente, ¿y por qué estás evadiendo esto? Okay. Yo soy, o sea... Directa a la flecha, ¿o qué? Total, es un confrontar. ¿Por qué lo estás evadiendo? ¿Qué hay? ¿Qué te inseguriza? Claro. ¿Qué estás tratando de evitar? ¿Por qué no quieres hablar de esto? No, pues esto. Ah, ok. Vamos a soltarlo un rato. Vamos a llegar aquí, eventualmente te aviso Sí. que vamos a llegar, pero vamos hacia allá. Ok, está bien. Y como que se van haciendo la idea poquito a poquito de que, ay, esto sí es algo que tengo que trabajar, eventualmente. Háblanos, yo soy consumidor de podcast a todo lo que da, ¿no? Y una vez me topé con un podcast de la carta ancestral y empiezo a escuchar y yo escucho algo y de volada Google, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no me quedo con las dudas. Yo no conocía todo eso, la carta y todo, y empiezas a leer y es como, güey, pues ahí está mi radiografía. Uh-huh. ¿Cómo tú llegas a eso? Por curiosa, literal por curiosa. Okay. A mí todo lo esotérico me encanta. Ajá. Estudiar tarot, astrología. Y realmente nunca he tomado un curso como tal de astrología, certificado, avalado como para llamarme astróloga, pero he leído mucho y sí he tomado muchos cursos con maestras personalizados, ¿no? Entonces te puedo leer tu carta astral muy bien, pero empezó por curiosidad, claro. ¿No? Y me ha servido muchísimo con mis pacientes para ahorrarme sesiones hasta llegar a ese punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada planeta es algo diferente. Por ejemplo, el ascendente es lo que vienes a aprender en esta vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy Géminis, vengo a aprender a comunicarme. Y totalmente, ¿qué estoy haciendo ahorita? Uh-huh. Sí, o sea, y cuando tú me conoces, tú podrías decir, a esta morra no le cuesta trabajo. Claro que sí, un chorro. Pero es lo que vengo a aprender. Claro. ¿Sí? La luna nos habla de nuestras emociones, de nuestros patrones inconscientes, de la mamá, de la infancia. El sol me habla de tu identidad y del camino consciente. Y donde están en la casa, o sea, se llaman casas. Si tú ves una carta astral es un circulito y cada numerito es una casa. Sí. Es dependiendo del ámbito donde lo tengas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la luna en casa 12. La casa 12 es el mega inconsciente. ¿Qué quiere decir? A mí me cuesta muchísimo trabajo identificar mis emociones. Muchísimo. Soy muy mental. Y si te vas a lo esotérico, esta mujer percibe inconscientemente las emociones de los demás. Entonces, sí es el mapa. Si me preguntas a mí, mi teoría, el ego es la historia quien te cuentas que eres en esta vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ego tiene el trabajo desde la infancia de interpretar tu realidad, ¿ok? Entonces el ego es el que te va diciendo, ok, mamá vivió las emociones así, en el proyecto sentido, entonces tu mecanismo de defensa es tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces la carta astral para mí es lo que vienes a vivir. Entonces, lo que va pasando en el cielo va detonando tu carta y va detonando los eventos que vas viviendo. ¿Sí? Entonces, está muy interesante aprender a leer esto. It's just for fun. O sea, si lo ves así, o sea, it's just for fun. Y como les digo, a ver, lo que yo te lea es energía disponible. No quiere decir que sea exactamente así. Simplemente es, no te cases con él, cuestiónatelo, vívelo. Por ejemplo, mi sol es Aries, un Aries que es emprendedor. Yo antes nunca había emprendido, técnicamente no estaba viviendo mi sol. Cuando me meto, ahora sí emprender, ahora sí vivir mi sol en Aries, es cuando empiezo a explotar y a hacer... Exacto, entonces no te lo compres, cuestiónalo. Y me dices, ¿qué tal? ¿Cómo detectas tú a qué persona le dices ciertas cosas? Y eso ahorita también vamos a entrar en el tarot, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo decirle? Y si yo sé que le digo a esta persona, obviamente no le vas a mentir, uh-huh, pero sí, ¿cómo suavizar o cómo manejas ese tipo de táctica para decirle a esta persona no le puedo decir esto porque se va a friquear? ¿O no te ha pasado? Los conoces. Okay. Los vas conociendo, o sea, es como...
esta persona de plano, yo sé que si le doy por aquí lo voy a perder completamente, porque es mega cuadrado, ingeniero, ese tipo de mentalidad donde, a ver, no. ¿A poco los ingenieros son cuadrados? Bastante, soy hija de dos. Ah, ok. Soy hija de dos ingenieros. Nosotros somos como los rivales, los ingenieros y los arquitectos, ¿no? Entonces, por eso mi joke. Sí, totalmente. Imagínate, mi papá es ingeniero en electrónica y mi mamá en sistemas. No, tu mamá. Okay. Y la hija loca, psicóloga holística, bruja. ¿Cómo te interesas por el tarot? A mí me gusta leer Jodorowsky. Tengo una anécdota muy interesante que fuimos una vez a Londres a buscar un tarot exclusivo y terminamos en Soho y nos metimos unos callejones y le entregan el tarot y le agarra una mascada y lo cubre como el Precious y ¿qué onda con eso? ¿Qué tanta misticismo tiene todo el tarot? Pues es que no es misticismo, es información del inconsciente al consciente. Okay. Es una manera de recibir esa información que no te está permitiendo vivir lo que en verdad quieres. Yo no me voy por el tarot adivinatorio, me choca. Ah, okay. Me voy por el tarot terapéutico, de evolución. ¿Qué etapa estás? ¿Estás viviendo el loco? ¿Estás viviendo... ¿Qué estás viviendo ahorita, sí. ¿no? Entonces me voy más por ahí, por lo terapéutico, no tanto adivinatorio. Si quieren adivinatorio, tengo muy buenas brujas, pero y es yo que no. Los dos están ahí, ¿no? Los dos están palpables, los dos están interesantes y divertidos, ¿no? Yo creo que me han leído las cartas que unas 2-3 veces y yo era como... A ver, ¿qué dicen, no? Pero ya empiezan a decir todas estas cosas y dices... ¿Y cuando pasa? Ajá, y dices, güey, o sea, esto no es tan divertido, o sea, terminas como, cabrón, o sea, sí hay muchas cosas que sí te asustan, te pueden llegar a asustar, pero como yo les digo, entiendan que cada sesión que tú tomas, ya sea registros akáshicos, irte a leer las cartas, oráculo, lo que tú quieras, te están dando chamba, tarea. Ir con los ángeles, te van a dar tarea. No empieces a agarrar, porque de repente les dan la modita de ya fui con el ángel, ya fui a leerme el tarot, y ya fui acá, y ya. Espérate, relájate, o sea, te dijeron algo, intégralo, igual que la carta, no te lo compres. Pero eso es lo difícil, ¿no? Exacto. Sí, una vez me tocó también el café turco, acá leyendo, yo así como que eso sí no. Era una amiga la que lo hacía y yo dije, no, eso sí yo no voy a permitir que lo leas, ¿no? Así como que no, me dio un poco de pena, pero hay muchísimas cosas, ¿no? Claro, porque el mundo no es solamente esto, hay 1000 cosas más, o sea, hay 1000 dimensiones. No sé, a mí todos esos temas se me hacen súper interesantes cuando realmente empiezas a creer en un mundo más allá de lo tangible y te abres a las energías, a que técnicamente el tiempo no existe. Entonces, claro que puedes accesar esa información si te lo permites, porque hay muchas personas que no. Sí. Elena, ¿de dónde crees que nace todo esto de ti, de ayudar? Primero, conocerte a ti, de dónde nace y después compartirlo. Al final de cuentas estás compartiendo, ¿no? ¿De dónde crees que nace todo eso de ti? De la satisfacción personal. Okay. Totalmente, me hace sentir llena, me hace sentir completa, me hace sentir que tengo un propósito, que no nada más estoy aquí existiendo. Me gusta mucho el ver la carita de mis pacientes, el decir, Elena, ya no estoy deprimida, Elena, ya tengo sentido de vida, encontré mi propósito y no tiene nada que ver con trabajo. Todas esas cosas a mí me llenan. En la intersección de poner la fecha para este podcast y todo, era como me dijiste, yo soy dueña de mi tiempo. ¿Qué es para ti eso? Todos quisiéramos eso, creo que es uno de los metas para muchos, o a lo mejor para otros ni siquiera lo han percibido, pero para muchos sí es eso. ¿Qué es para ti ser dueña de tu tiempo? Justamente eso, era una meta. Cuando renuncié, me puse a escribir mi vida ideal y era un trabajo que pudiera hacer en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Si quería estar en la playa, lo puedo hacer. Todo eso, entonces era ser parte de mi tiempo. No quería estar atada a una oficina, no quería estar atada a un jefe. No soy buena con la autoridad, entonces
realmente era una meta. Qué chingón. ¿Qué es para ti desarrollarte? Obviamente estuviste back and forth entre Monterrey y Tijuana, pero ¿qué es para ti estar en esta área de Tijuana, San Diego y poder ayudar a la gente que se acerca a ti? Me encanta que sea una combinación de esos dos mundos. No solamente por haber estudiado allá, por tener una mamá regia también. Me gustan mucho los valores regios, no lo voy a negar, pero me encanta ser de frontera, me encanta esta apertura, me encanta esta libertad, me encanta lo abierta que es la gente aquí. Yo sé que muchos dicen que las tijuanenses somos bien cerradas, la neta es que nada que ver, nada que ver. Y me gusta la opción de tener lo mejor de los dos mundos. San Diego, Tijuana, quiero playa, me puedo ir a la playa, quiero nieve, me puedo ir a la nieve, quiero valle, me voy al valle. Y la cultura, Tijuana ya no nada más es tijuanenses, ya encuentras personas de todas partes y eso me encanta. Qué chingón. Y además ahí en Monterrey pues está McAllen, ¿no? De volada cruzado así. Está curada, está divertida también esa frontera. Muy divertida. Muy diferente, pero divertida. Sí. Elena, ¿algo más que quieras dejar aquí para ir cerrando nuestro episodio que ha estado muy interesante? Me imagino que la gente que nos va a escuchar va a tener tu información, obviamente vamos a postear todo, pero algo más que tú quieras dejar que a lo mejor se me está pasando. Traté de consumirte lo más que pude todo no sé, una semana y media, y dije, a ver, déjame ir por acá, déjame voy, porque al final de cuentas tú eres la persona que ayuda a diferentes situaciones, ¿no? Creo que cubriste todo muy bien. Me dijiste, nomás unas 5 preguntas. Dije, no, soy bien preguntón. Creo que más que nada es, no le tengan miedo a salirse de su zona de confort. No tengan miedo hacia dónde la vida los está arrojando. Volvemos a lo mismo, la vida y el universo. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Que tú sabes exactamente qué tipo de situaciones van a sacar tu potencial, y realmente una persona que es fregona no pasa por situaciones light. Necesitas pasar por transformación, y la transformación es parte de la vida, el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es la opción. El sufrimiento tú lo eliges con tu tipo de pensamientos. Entonces trabajen en ustedes, respiren y van a ver que la mente va a parar y vas a poder tolerar lo que sea que estés viviendo. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento no. ¿Algún libro que recomiendes antes de que me vaya, o de nos vayamos? ¿Qué le recomiendas tú a la gente que dice, hey, a mí me interesa ser psicóloga? Va a haber mucha gente que dice, mira qué bonito habla Elena, mira qué bonito se expresó, mira esto, maneja inglés. ¿Qué le recomiendas tú a ese tipo de personas, a esas muchachas que van entrando 17, 18 años, que tienen ganas de hacer lo que tú haces? ¿Qué les dirías? Un libro súper espiritual que se llama Light is the New Black, que me encanta. Hay otro que se llama Big Magic, que también me fascina, que es de Elizabeth Gilbert. ¿Cuál otro? Uno que no tiene nada que ver con psicología, pero me gusta mucho la fantasía, como lo platica, que se llama The Midnight Library. Y que me manden mensaje porque tengo una lista enorme. Ok. ¿Consumes muchísimos libros entonces? El año pasado leí 42 libros. Ok, nada más. Nada más. Creo que en promedio el mexicano lee 5 al año. Entonces, súper bien. Sí. Elena, ¿algún plan o algunos eventos que tengas en el futuro? Sí, como estabas diciendo hace rato, que las personas ahorita están buscando de qué manera pueden seguir trabajando en ellos, claro, y que realmente tal vez no están listos para sentarse one-on-one con un psicólogo y netear qué acercamientos pueden empezar a tener. Pues vamos a empezar a tener ciertos eventos de meditaciones, con hikes, donde vamos a estar entrando en contacto con la naturaleza. La naturaleza es un reflejo de nosotros como seres humanos. Nosotros pasamos por un renacer, un vivir, tenemos nuestra primavera, tenemos nuestro otoño, tenemos nuestro verano, tenemos nuestro invierno. Y entrar en contacto con esta naturaleza justamente te hace entrar en contacto con tus propias temporadas.
tú no siempre estás súper bien, no siempre estás súper mal, entonces estar enfrente de esto y entrar en contacto con tu propio espejo te ayuda a integrar mucho más fácil tus propias temporadas. Entonces vamos a estar haciendo hikes, porque ves que aquí en Tijuana, San Diego, Ensenada, fue un boom bien canijo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué no hacemos esta combinación al mismo tiempo con toda una experiencia con la naturaleza? Que no sea nada más ir caminando, no, hay que ir conectando justamente con todo esto, ¿no? Y pues aprovechando que claramente todo este tema de meditaciones cuánticas, sanación, se puede, hay que hacerlo donde es, en la naturaleza. También hay varias colaboraciones próximas con ciertos lugares en el valle, en San Diego, con ciertas personas que nos van a estar ayudando y apoyando con retiros, y va a estar bien padre. O sea, aquí se trata que la gente se divierta mientras está sanando, mientras está trabajando, que no sea tedioso. Incluso también lo hago en mis terapias, no solo, o sea, sí, confronto, pero no me gusta que entren con esa energía de chinga, con mi psicóloga, que me va a decir, no, es tu hora. Claro. ¿No? Y lo mismo con este tipo de eventos, ¿no? Que les pueda empezar a divertir el hecho de sanar, o sea, qué padre irte a caminar y vamos a trabajar con el linaje femenino, vamos a conectar con la energía femenina de la naturaleza, que tiene que ver con abundancia, tiene que ver con el ser y atraer. O vamos a trabajar con energía masculina y vamos a hacer un retiro donde vamos a estar haciendo pilates, donde vamos a estar haciendo power body, donde yoga es más de energía femenina, pero vamos a contactar con esa energía masculina de papá, de ir y salir al mundo y hacer, ¿no? Eso está interesante lo que dices, está sí. Muy interesante. Ahorita me quedé pensando también otra pregunta. Cuando uno termina su terapia y se siente ya un poquito a gusto en su medio ambiente, ya después de no haber ido un rato con la psicóloga, ¿qué tanto frecuentemente o cuál es el periodo que tiene que seguir asistiendo con su psicóloga? O sabes qué, a mí me pasaron 2 o 3 cosas que yo le hablé y ocupo consulta. Me ha funcionado, pero hay gente que, ya me alivié y, ¿no? Ajá, ya, no, pues sí, hace mucho tiempo. Sigue o renacen sus problemitas, sus detalles y no regresan. ¿Qué recomiendas a la gente que tiene terapia y una vez que lo sueltan? Para mí, yo llevo terapia enseñándole a las personas cómo trabajarse, ¿sí? Para que yo no sea algo que necesiten, ¿sí? Que aprendan a lidiar con sus temas solos. Sí, fue uno de los 5 puntos que dijiste, así como autoayuda, bien cabrón. Totalmente. Entonces, se vale de repente, estoy viviendo una situación completamente nueva. Vas a retomar terapia. ¿Por qué? Porque imagínate que tuvieras que sanar todos tus temas de un golpe. Iba a decir un chingadazo, pero... Yo también, pero... hay que estructurar. Hay que ser buenas. Pero bueno, o sea, es como si yo ahorita en este periodo de mi vida, la vida me presentara todo lo que tengo que sanar, sí. me vuelvo loca, Claro. me doy un tiro, me mato, la neta. Entonces es, ya resolviste lo que te toca ahorita, date tu tiempo, a gusto, disfruta, no te preocupes, en un año va a volver a pasar otra cosa y va a volver a renacer otro tema y ya vas a tener más herramientas y lo vas a poder lidiar con un poquito más de facilidad. Hay una frase de Access Consciousness que me encanta, que es: todo llega a mi vida con gran facilidad, gozo y gloria. Eso no quiere decir que todo va a llegar fácil, no. Todo llega a mi vida con gran facilidad para que yo lidie con esto, con facilidad, gozo y para mi gloria, ¿no? Entonces, llega esta situación nueva, tal vez ya no me necesitas ver una vez a la semana y ya me puedes ver cada 2. Ya aprendiste a resolver este tema, ya no te tardaste los 6 meses, te tardaste 3 meses, porque no te tomas las cosas tan personal, entiendes que no tiene nada que ver contigo y tiene todo que ver con la situación externa, que simplemente estás resolviendo cosas que no tienen nada que ver contigo, porque generalmente todos nuestros problemas tienen que ver con lo transgeneracional. Y ya.
No, y a su vez es como ya está certificado para tú solito irte ayudando. Si no te habla, quiere decir que sí aprendió y que lo está aplicando, ¿no? Al final de cuentas. Justo, aprendiste a ser tu propio gurú con cualquier herramienta que a ti te haya funcionado, ¿no? Y si necesitas ese apoyo, esa ayuda, vas a necesitar tal vez una sesión al mes. Tal vez hay gente que le gusta ir de la manita y que necesita el... ¿Estás bien? La andadera acá. Y es válido. ¿Qué padre? Ok, necesitas el ok, you're doing fine. Fine by me. Sí, es cierto. Ok, ahora ya vamos a despedir nuestro episodio. Déjanos tus redes sociales, déjanos toda tu información. Donde veo que estás más activa es en Instagram. ¿Qué onda? Me pueden encontrar con el mental. Ahí en la página principal pueden encontrar un link donde está el teléfono donde pueden hacer, pueden hacer ahí reservaciones, sus citas y todo. Y ¿Cuándo arrancas con los retiros o los hikes? ¿Cuándo tienen ya fecha o que te van a esperar que se mejore un poquito el clima? Totalmente, va a mejorar el clima y estamos pensando marzo, abril, por ahí. Perfecto. Si quieren y con toda confianza, la invitación está abierta. Cuando arranquen los hikes o los retiros, vénganse para acá, nos platican y nos pasan todo ahí. Claro, con muchísimo gusto, me encanta la idea. Basta, vámonos, una pera.